Una de las mayores cualidades que puedes desarrollar en la vida, que te va a ayudar a transformar tu realidad sin absolutamente ninguna duda, es dominar tus pensamientos y dominar tu mente. Y hay unos sabios que hace más de 3000 años ya nos explicaron exactamente qué había que hacer para dominar la mente, los pensamientos y transformar nuestra vida. Así que te pido que dejes cualquier tipo de distracción, que en eso nos vamos. ¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos un día más en el programa Estrellas de Conciencia con muchísimas ganas de compartirte el programa de hoy, el poder de la mente. Domina tus pensamientos, transforma tu realidad. Sí, hay uno de los mayores poderes que puede tener el ser humano y que menos utiliza es el control de su propia mente. Hay muchísimas cosas en la vida que no podemos controlar, muchísimas, pero hay una que sí que podemos controlar, que es nuestra mente, siempre y cuando la tengamos entrenada. Ahí está la clave de la cuestión. Tú puedes controlar tu mente siempre y cuando estés entrenado a controlarla. Bueno, conforme vayas entrando, dime tu nombre, de dónde estás conectado. Si estás en la formación de Reiki en tu vida, anótame ahí, soy Reiki en tu vida. Y si todavía no estás en la formación, están las plazas agotadas, ¿sí? No podemos dejar entrar a nadie más. Te voy a dejar ahí el primer comentario fijado para que te anotes a lista de espera, ¿sí? Ahora, en los próximos meses, voy a estar totalmente centrado en la gente que ha entrado. Tenemos mucho trabajo tanto con los de Maestría Reiki desde cero, como con el máster de coach energético y espiritual, como también con la mentoría profesional. Entonces, hasta tengo que terminar de confirmarlo, pero posiblemente hasta después del verano no te puedas formar conmigo en maestría Reiki desde cero. Lo que sí que tienes que hacer ya es anotarte en lista de espera, porque tenemos muchas personas en lista de espera para la próxima convocatoria, ¿vale? Así que en el primer comentario fijado vas a poder estar en lista de espera y verás una página donde te lleva un WhatsApp. Buenos días, María de los Ángeles, desde Barcelona, excelente día. Elvil Garay, excelente día. Del de Perú, soy Reiki en tu vida. Adela Nieto, del de Madrid, soy Reiki en tu vida. Yolanda Olet, buenos días. Bueno, vamos a un tema súper interesante. Ayer vimos una parte, nos vamos a centrar en el trabajo del control de nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra actitud, porque efectivamente tus pensamientos, tu mente y tu actitud definen tu realidad. Por eso le he titulado El poder de la mente, domina tus pensamientos, transforma tu realidad. Porque hay muchas personas que quieren transformar su realidad sin dominar sus pensamientos y su mente. Y déjame decirte que eso no es factible. No hay manera de poder transformar la realidad si no somos capaces de dominar los pensamientos y la mente. Y la buena noticia es que todos los seres humanos tenemos la capacidad. Te decía en la introducción, hay muchas cosas en la vida que tú no vas a poder controlar. Hay muchas cosas que no vas a poder controlar. Vas a poder influir, obviamente, porque hay gente que dice, bueno, yo no puedo controlar si un día llego a mi trabajo y mi jefe me echa. Efectivamente, tú no puedes controlar si tu jefe te echa o no. Es una decisión de él. Pero lo que sí puedes influir es en ser un excelente trabajador, en aportar mucho valor a la empresa y entonces difícilmente te echen, porque las empresas no son tontas tampoco, ¿no? ¿Entendemos eso o no? Porque muchas veces nos ponemos desde el punto de vista de que yo soy muy bueno y la empresa es muy mala y me echa y yo soy muy bueno y la empresa es muy mala. Es como el que dice, no, yo soy muy buena pareja, pero nadie me quiere, todo el mundo me deja. Bueno, pues entonces, si todo el mundo te deja, ¿es que es todo el mundo es tonto o qué? ¿Todo el mundo no sabe apreciar lo bueno? Bueno, pues quizás es que hay cosas en ti que hay que ajustar que no son tan espectaculares como te piensas, ¿no? Con el trabajo pasa lo mismo. Si uno es un excelente trabajador, aporta muchos beneficios en la empresa, sí, a ver, puntualmente puede ser que haya una empresa que sea tonta y diga, mira, este me aporta beneficios y lo voy a echar a la calle. Pero generalmente las empresas, si alguien le está aportando beneficios, no son tontas porque quieren beneficios, ¿no? Entonces, dicho esto, sí que es cierto que puntualmente hay cosas que nosotros no podemos controlar, como que un día determinado te echen,
como que un día determinado alguien te deje, como que un día determinado tengas un problema de salud. No tenemos el control 100%, sí tenemos un rango amplio para ser seres creadores, pero no el control 100%. De lo que sí tenemos el control 100%, sin absolutamente ninguna duda, el de nuestra mente y nuestros pensamientos. Ahora bien, aquí viene lo importante. Tenemos el poder de tener un control total si estamos bien entrenados en ello. Porque si uno no está bien entrenado en ello, en lugar de él dominar a su mente le domina a él. Que es lo que sucede con la mayoría de la humanidad. La mayoría de la humanidad, en lugar de dominar su mente y utilizarla a su favor, ocurre lo contrario. Son dominados por su mente y la están utilizando en su contra. ¿Sí? ¿Me seguís en esto? Porque es súper importante. Por lo tanto, ciertamente tenemos el poder de dominar nuestra mente, pero tenemos que entrenarlo. Es igual que si tú dices, oye, ¿tú tienes el poder de conducir un coche? Sí, claro que tienes el poder de conducir de un coche, pero si no te entrenas, si no aprendes, no lo vas a poder conducir. ¿Tienes el poder de tocar un instrumento? Sí, tienes el poder de tocar un instrumento, pero si no te entrenas no vas a poder tocar el instrumento. ¿Tienes el poder de correr una media maratón? Sí, tienes el poder de correr una media maratón, pero si no te entrenas jamás vas a correr una media maratón. Por lo tanto, que tengamos el poder no quiere decir que nos venga dado sin ningún tipo de entrenamiento, porque la mente continuamente necesitamos estar entrenándola. Por lo tanto, tienes el 100% de poder de dominar tu mente, siempre y cuando dediques tiempo diario, cada día, porque la mente no es una cosa como que venga, agarro una bicicleta y entreno una vez a la semana o 2 veces a la semana la bicicleta. No, no. La mente es un proceso continuo que no para. ¿Sí? La mente del ser humano para 1 minuto o 2 en el día. Dime si para la mente. La mente no para. Por eso muchas veces es una falacia decir cuando hay gente que no tiene experiencia en meditar y dice, no, es que yo quiero meditar pero no puedo dejar la mente en blanco. Bueno, eso de la mente en blanco es un mito porque la mente no para. Puede haber un momento que efectivamente tú estés tan centrado en algo, tan enfocado en algo, que no estés atento al proceso de pensamientos, pero el proceso de pensamientos no deja de suceder, sea de manera consciente o sea de manera inconsciente, sea de manera automática, semiautomática o de manera totalmente deliberada, ¿vale? Es decir, que la mente no para. Entonces, como la mente no para, no es algo que funcione el entrenamiento haciéndolo una vez a la semana. Esto es súper importante que se entienda, ¿eh? Porque hay en otras cosas que un entrenamiento semanal ya puede ser muy bueno. A lo mejor tú decides, yo qué sé, tocar un instrumento muy sencillo, no, obviamente un instrumento muy complicado, no, pero un instrumento sencillo de tocar, pues a lo mejor si estás un par de días a la semana, oye, pues eventualmente dentro de unos cuantos meses o dentro de un año, si el instrumento no es muy complicado y tú más o menos se te da un poquito bien, pues a lo mejor en meses puedes tocar el instrumento. Ahora bien, la mente, como no la entrenes cada día, no la vas a dominar. Buenos días, Alicia Martín. Soy Reiki en tu vida y del máster de coach energético y espiritual. Jordi, buenos días desde Tarragona. Ana Belén, María Teresa, Milagros, María José, Mónica Leticia, Mariluz, María Teresa Muñoz, María José Díaz, Juani Gutiérrez. No para, exacto, la mente no para. Buenos días, Maye Tamayo, Larisa, buenos días, Ana Solá. La mente no para. Entonces, cuando tenemos un instrumento súper poderoso, pero que no para, hay que estar muy encima de ella para tenerla bien entrenada. Muy, muy encima de ella. Muy encima. ¿Sí? Y en eso nos estamos centrando tanto en el programa de ayer como también en el programa de hoy, basado en las enseñanzas de los estoicos. No voy a hablar de manera profunda sobre los estoicos. Ayer tampoco hablé porque hubo un podcast hace ya bastante tiempo donde sí te hablé un poquito mal de quién eran los estoicos, que te recuerdo que es de unos 3.000 años antes hace unos 3.000 años aproximadamente, y uno de los referentes de los estoicos era Marco Aurelio. Marco Aurelio era un emperador con un nivel de conciencia bastante alto y donde el trabajo interior lo ponía como prioritario.
Entonces, te voy a compartir, antes de ir a las diferentes claves que te voy a hablar hoy, ayer te hablé de algunas, por lo tanto, si no estuviste ayer, estate en el podcast de hoy, disfrútalo, eh, toma nota si puedes tomar nota y luego vuelve al de ayer, pero no es necesario que sea por orden, ¿vale? Entonces, te voy a compartir tres frases de Marco Aurelio que nos dan una idea de hacia dónde van sus enseñanzas. Primera frase, si quieres la puedes anotar. Cuida tu mente como si estuvieras dando forma a la ciudad de Atenas, sin importar el gasto que te conlleve. La repito, cuida tu mente como si estuvieras dando forma a la ciudad de Atenas, sin importar el gasto que conlleve, ¿sí? Entonces, obviamente, Atenas era como la ciudad mundial y cuidaban Atenas como un auténtico templo y invertían prácticamente todas las riquezas las invertían en la ciudad de Atenas. Bueno, pues él, como eso era así, utilizaba metafóricamente, decía, cuida tu mente como si estuvieras dando forma a la ciudad de Atenas, sin importar el gasto que conlleve. ¿Sí? Y esto es súper importante que se entienda en relación a lo que te estaba diciendo antes. Evidentemente que entrenar la mente gasta energía. Obviamente que gasta energía. Obviamente que es más fácil, gasta menos energía estar en el sofá viendo cualquier cosa o estar navegando por las redes sociales o estar haciendo cualquier otra cosa. Es mucho más cómodo y gasta menos energía que entrenar la mente. Por eso al ser humano le cuesta tanto entrenar la mente. Pero puedo asegurarte que es la mejor energía que puedes invertir en tu vida. Es la mejor energía que puedes invertir en entrenar tu mente. Luego, otra frase de Marco Aurelio. Nada nos pertenece, solo el control de nuestras acciones. Nada nos pertenece, solo el control de nuestras acciones. Esta también es súper poderosa, porque te viene a decir que nada de lo que hay externamente a ti te pertenece. Nada. Lo único que te pertenece es el control de tus acciones. También nos está diciendo de manera indirecta que tú no tienes, como te decía antes, un control sobre la mayoría de las cosas que hay afuera de ti. Pero sí tienes un control, sí te pertenece el control de tus propias acciones. Y aquí acciones lo podemos hablar como diferentes cosas, porque un pensamiento es una acción etérica o abstracta, pero es una acción. Un hábito es una acción también. La manera de hablar es una acción. Todo, todo es una acción. Puede ser una acción más física o una acción menos física. Pero todo lo que estamos hablando es una acción y sí que depende de nosotros. Muy bien, pues venga, vamos a ver las diferentes claves de hoy para dominar nuestra mente, para dominar nuestro proceso de pensamientos y también nuestra actitud. Porque sin absolutamente ninguna duda, esto te va a ayudar a vivir mucho más realizado. Bebo un poquito de agua y vamos allá. ¿Qué tal, Gracia Castillo, Ana Sánchez, María Mercedes? Cuida tu mente como si estuvieras dando forma a la ciudad de Atenas sin importar el gasto que conlleve. Eso es. Muy bien. El principio de higiene mental, que es limpia tu mente. Había un principio, los estoicos hablaban del principio de higiene mental, que es limpia tu mente de pensamientos perturbadores. ¿Sí? Igual que cada día limpiamos nuestro cuerpo, también tenemos que limpiar nuestra mente de pensamientos perturbadores. Ahora te voy a decir cómo yo lo utilizo, ¿no? Y una manera de utilizarlo. Pero primero de todo, para limpiar nuestra mente de pensamientos perturbadores, tenemos que tener el compromiso de dos cosas. Uno, el compromiso de efectivamente querer limpiar la mente de pensamientos perturbadores, porque, y eso podría parecer obvio, sí, ¿no? Yo tengo el compromiso de limpiar la mente de pensamientos perturbadores, pero hay mucha gente que está enganchada en sus pensamientos perturbadores, ¿sí? ¿Somos conscientes de eso o no? Los pensamientos y también las emociones dañinas son como, muchas veces son como una droga.
Hay gente que consume drogas y no quiere dejar de consumirlas. No quiere dejar de consumirlas y esa es la realidad. Hay gente que tiene pensamientos dañinos, pensamientos perturbadores, pensamientos que le limitan y se regocija, no quiere dejarlos. Quiere mejorar su vida, pero no quiere dejar de tomar de los pensamientos perturbadores. Es como el que tiene una adicción a las drogas y quiere superar la adicción sin dejar las drogas. ¿Sí? ¿Verdad que parece algo de juzgado de guardia? ¿Parece algo que no tenga sentido? Querer dejar la adicción, querer soltar la adicción sin dejar de tomar drogas. Pues esto está dentro de la mente muchas veces del adicto, ¿eh? De sí, vale, te lo voy a poner con el ejemplo del fumador. Están fumando y a lo mejor fuman 2 paquetes al día. Son adictos a fumar. Alguien que fuma 2 paquetes al día es adicto al tabaco, ¿no? Aunque fume uno, es adicto. Y dice, sí, no, yo quiero, lo que quiero es, en vez de fumar 2 paquetes, fumar 5 cigarros. Es decir, quieren dejar la adicción sin dejar la droga. ¿Es curioso o no? ¿Parece de risa o no? Pues eso sucede. Eso sucede en el ser humano. Que queremos dejar una adicción sin dejar la droga. Bueno, pues eso sucede también con los pensamientos perturbadores. Que la gente quiere cambiar su vida sin soltar los pensamientos perturbadores. No. O sea, si quieres dejar de ser adicto, tienes que dejar de tomar lo que te está creando adicción. Si quieres tener una vida empoderada, tienes que dejar de tener pensamientos limitantes. No pueden mantener las dos cosas. No puedes dejar de ser adicto y seguir consumiendo lo que te ha creado la adicción. No puedes tener una vida espléndida con pensamientos perturbadores. ¿Pero eso por qué es? Porque hay una adicción. Entonces, como hay una adicción, la adicción supera cualquier tipo de sentido común. ¿Sí? La adicción supera cualquier tipo de sentido común. Entonces, cuando uno tiene una adicción a emociones dañinas, a pensamientos perturbadores, eso suplanta cualquier sentido común. Puede ser la persona que más sentido común tenga del mundo, pero en ese caso no lo va a tener porque está adicto a algo y la adicción suplanta el sentido común. Por lo tanto, el principio de higiene mental, que limpia tu mente de pensamientos perturbadores, primero uno tiene que tener la decisión y el compromiso de querer soltar esos pensamientos perturbadores. Igual que va a tener la decisión o el compromiso el adicto que quiere dejar de consumir una droga. Y una vez uno ha tomado la decisión, en este caso ya vamos a dejarlo del tema de las adicciones, simplemente te lo he puesto como una comparativa porque los pensamientos perturbadores son adictivos también. Dos, una vez hemos adquirido el compromiso, entonces empieza el proceso de despertar. ¿En qué consiste el proceso de despertar en este caso de la higiene mental? El proceso de observar mi proceso de pensamientos. ¿Sí? Si yo tengo pensamientos perturbadores donde es mi forma habitual en las últimas décadas de proceder, ¿qué tengo que hacer? Estar atento a cuando viene ese proceso de pensamientos perturbador, ¿sí? Y cuando viene ese proceso de pensamientos perturbador, lo que hago es lo contrarresto. ¿Y cómo lo contrarresto? Mirad, aquí hay dos formas de contrarrestarlo. Uno, cuando te viene, y otro, cuando no te está viniendo. Entonces, cuando te viene, la única manera de contrarrestar el proceso perturbador es dejándole de prestar atención. ¿Sí? La única manera de contrarrestar el proceso perturbador de pensamientos o de pensamientos perturbadores es dejar de prestarle atención. ¿Y cómo podemos dejar de prestarle atención? De varias maneras. Una manera que podemos dejar de prestarle atención es, por ejemplo, con una afirmación positiva. Si yo veo que tengo una serie de procesos de pensamientos que me perturban, pero para eso tengo que estar atento. ¿Sí? Y el estar atento al principio, si no estás entrenado en ello, requiere esfuerzo, pero cuando ya estás entrenado en ello, tú tienes como tu parte de observador, tu parte de testigo, tu alma, tu ser,
está observando el proceso de pensamientos y ya de manera automática cuando viene un proceso o un pensamiento o va a empezar a emerger un proceso de pensamientos perturbador, rápidamente, sin ningún tipo de esfuerzo, ya lo contrarrestas. Pero para que se haga sin ningún tipo de esfuerzo se necesita entrenamiento en esto que te estoy diciendo. Decidme si me seguís, que es muy importante. Una vez hemos tomado el compromiso de soltar eso, luego tenemos que estar atentos. Y cuando estamos atentos, que al principio requiere esfuerzo, y observamos que va a empezar o ha empezado ya un proceso perturbador de pensamientos, automáticamente le quitamos la atención ahí, por ejemplo, con una afirmación positiva. Y esto, conforme te vas entrenando, ya luego te va a salir de manera automática sin requerir prácticamente de tu energía en ello. Es como te decía antes el ejemplo de conducir, ¿no? Si tú puedes tener el potencial de ser un buen conductor, pero si no has practicado, no vas a poder conducir, tienes que practicar. Al principio de practicar te resulta como todo, te lleva mucha energía, ¿no? Que si yo recuerdo cuando saqué el carnet de conducir, las primeras prácticas, decía el embrague, el freno, el acelerador, el freno de mano. Ah, luego el retrovisor también, mira el retrovisor, el intermitente. Decía, bueno, pero ¿esto qué es? Y yo no puedo estar atento, no doy para estar atento de tantas cosas. ¿Y qué sucedía cuando ya le agarras la práctica? Que lo haces de manera automática sin prácticamente gastar energía en ello. ¿Por qué? Porque lo has automatizado. Bueno, pues con esto que te estoy diciendo, de trabajar el principio de higiene mental a través de la observación y a través de cuando detectas el pensamiento, cambiarlo, es decir, quitarle la atención de ahí, cuando ya estás entrenado, ni siquiera te requiere ningún esfuerzo, es totalmente automático, pero hasta que te entrenas requiere del esfuerzo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Yo, por ejemplo, lo hago algunas veces con afirmaciones positivas. Algunas veces son afirmaciones positivas, pues a mí, por ejemplo, hay una que me gusta mucho, que es gracias, Padre, por todas las riquezas que me has dado. Si yo veo que mi mente va a soltar algún pensamiento o ya está empezando a soltar algún pensamiento perturbador, ya a mí de manera automática me sale esa frase. Con lo cual ya estoy quitando la atención de ese pensamiento perturbador. Y si estoy quitando la atención del pensamiento perturbador, está perdiendo fuerza en mí y ya se cambia la dinámica. Luego, por ejemplo, también se pueden utilizar las frases de Ho'oponopono, como lo siento, te amo, me perdono, gracias, por ejemplo. ¿Sí? Luego también se puede utilizar a través de hacer algunos ejercicios de respiración. Incluso si a lo mejor algunas veces te das cuenta cuando el proceso de pensamientos ya, digamos, ha agarrado mucha fuerza, porque al principio no te das cuenta al principio. Cuando ya estás entrenado, te das cuenta del proceso de pensamientos justo cuando está empezando. No le das bola para que empiece, para que siga. Pero cuando al principio no estás entrenado, hay veces que no te vas a dar cuenta y a lo mejor ya llevas un ciclo de 20 minutos o de 2 horas con el proceso de pensamientos negativos hasta que te das cuenta. ¿Sí? Pues en esos momentos puedes utilizar también las frases, pero si el proceso de pensamientos ha agarrado tanta fuerza en ese momento que incluso ni las afirmaciones te están funcionando, entonces haz una implicación de tu cuerpo físico también, como por ejemplo hacer un ejercicio, ponerte a hacer ejercicios durante 3 o 4 minutos, incluso hacer ejercicios con las frases, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí el proceso de pensamientos que ha agarrado tanta fuerza, porque llevas 30, 40 o 4 horas dándole fuerza, a lo mejor en un momento determinado solamente la frase no va a ejercer la suficiente fuerza, pero si implicas el cuerpo físico, que el cuerpo físico está muy ligado a la emoción y empiezas a mover el cuerpo físico, va a ayudar a barrer todo ese proceso de pensamientos que te ha estado fastidiando durante 3 o 4 horas. ¿Sí? ¿Me seguís en esto? Con también la implicación cuando haga falta del cuerpo físico. Veo un poquito de agua. Juani dice, yo suelo utilizar las frases de Ho'oponopono. Exacto, está muy bien. Entonces, esto es cuando ya el proceso de pensamientos te ha venido, ¿no? O bien que justo te está viniendo, o bien que lleva un rato. Te he hablado de dos formas diferentes de hacerlo. Entonces, pero
yo que te recomiendo y que también es importante para trabajar el principio de higiene mental, que no estemos esperando a que el proceso de pensamientos se nos vuelva negativo. Si tú te estás trabajando cada día energéticamente, si tú cada día practicas el autorreiki, las técnicas del reiki tradicional como os enseño, las crillas del máster de coach energético y espiritual, también practicas los ejercicios de respiración de reiki tradicional, practicas todo eso, eso ya te va a estar ayudando a que tu proceso de pensamientos perturbadores no sea tan grande. Por lo tanto, es muy habitual que cuando uno empieza una práctica energética seria, ese proceso de pensamientos perturbador se va reduciendo cada vez más, se va reduciendo cada vez más. Y luego, cuando aparece de forma menos fuerte, lo trabajamos como te he dicho. Muy bien, pues venga, muy importante el principio de higiene mental. Si te sigo, Jordi, María José, te sigo. Sí, porque fíjate, o sea, hay mucha gente que está esperando cómo contrarresto los pensamientos negativos. Es que no hay mucha historia, no hay mucha más historia. Lo que hay es, eh, lo que hace falta es entrenamiento, pero no más historia. O sea, el proceso de pensamiento negativo no hay otra manera de contrarrestarlo que es dejándole de prestar atención. Y se le deja de prestar atención de las maneras que te he dicho. Pero no esperes el secreto para contrarrestar el proceso de pensamiento. No hay más secreto que el que te digo. No se ha inventado nada más. Si en un futuro se hubiera inventado algo más, te lo voy a compartir. Pero dudo de que se pueda inventar algo más. El proceso de pensamientos negativos o perturbadores, la única manera que se contrarrestan es quitándole la atención. Incluso aunque sea con algo químico, porque uno podría decir, bueno, también te tomas según qué pastilla o según qué droga y también te ayuda. Sí, esa no es la manera que yo te voy a recomendar, obviamente, pero claro que te ayuda. ¿Por qué? Porque le dejas de prestar atención. Tan sencillo como eso. Si tú te tomas una droga y te vuelas, le estás dejando de prestar atención al pensamiento negativo. Que eso es como lo hace mucha gente. La gente, como no tiene la capacidad o no sabe que se puede entrenar de manera natural como yo te estoy enseñando un entrenamiento natural para contrarrestar el proceso de pensamientos negativos. Como la mayoría de la gente no sabe que tiene ese poder o no sabe cómo hacerlo o no está entrenado, ¿qué hace? Pues en lugar de hacerlo de manera natural, lo hace de manera menos natural y se bebe una copa de vino o se harta de comer o se toma cualquier tipo de droga, ¿sí? ¿Y qué sucede? Que obviamente le deja de prestar atención al proceso de pensamiento, porque si te estás comiendo bollos, en ese momento estás comiendo bollos, no estás pensando. Y si estás tomándote una droga, pues te estás tomando una droga, ya la droga te desinhibe y te quita de ese proceso de pensamientos. Pero una mala noticia, que luego te va a volver a venir otra vez y siempre vas a necesitar de eso externo para contrarrestar el proceso de pensamientos, siempre vas a necesitar esa cosa no tan sana. ¿Y qué va a suceder? Que cada vez vas a necesitar más porque está viniendo del de afuera y quieres desde afuera sanar algo de dentro y eso no es posible. Y como no es posible, cada vez vas a necesitar más. Vas a decir, wow, esto ya, ahora en lugar de comerme 2 bollos, me como 4. O ahora en lugar de 2 copas de vino, me bebo 5. O ahora en lugar de una raya, me tomo 5. ¿Sí? Y vas a decir, esto ya no me funciona. Claro que no te funciona porque estás buscando allí donde no lo puedes encontrar. Porque la única manera verdadera y la única manera profunda de contrarrestar tu proceso de pensamientos es con tu arma interior, con el proceso de entrenamiento que te he dicho. Venga, vamos al concepto siguiente, al siguiente punto que hablaban los estoicos. Principio de higiene mental hemos visto hoy y ahora vamos a ver el concepto de logos. El concepto de logos. Y que el concepto de logos no es un logo de una empresa o no es un logo de una marca. El concepto de logos, te digo a qué se refiere al principio divino y ordenado del universo. Lo que nosotros podemos conocer como Dios, ¿sí? O como en algunas religiones conocen como Dios, o como hoy en día también se le llama universo. Ellos, el concepto que tenían era el logos, que decían que el logos era un principio divino y ordenado del universo. Entonces, el logos se basaba en 5, entendían el logos o explicaban el logos desde 5 vertientes diferentes. Primero,
del de la coherencia y el propósito universal. Es decir, como muchas veces decimos, que nada sucede por casualidad. ¿Sí? Todo en el universo, aunque nosotros no lo entendamos, está teniendo una coherencia y está teniendo un propósito universal. Y esto, si lo llevamos a nuestras vidas, exactamente igual. Es decir, nosotros hay muchas veces que pasamos por una serie de experiencias que no las entendemos, lo cual no quiere decir que no tengan coherencia. No las estamos entendiendo, a veces son experiencias duras, experiencias desagradables, y que no las entendemos y las vemos que no tienen sentido, pero dentro de un proceso evolutivo sí tienen su coherencia. A lo mejor tienen una coherencia dentro del proceso evolutivo nuestro de diferentes vidas o de aprendizajes que tenemos que tener, pero todo, tanto lo que nos sucede a nosotros como lo que sucede a nivel mundial, tiene una coherencia y un propósito universal. Y, insisto, a veces son cosas muy desagradables. Claro que es desagradable y claro que uno dice, no es justo que una persona enferme. Claro que sí, claro que no es justo. Y uno puede decir, no es justo de que haya guerra en este país o en el otro. Claro que no es justo. Claro que no es justo. Pero por eso yo en uno de mis volúmenes en Tocar el Cielo, que está en la saga Domina tu Energía, te digo, olvídate de que la vida es justa. Desde el punto de vista del que nosotros lo estamos viendo, el universo no funciona por justicia. El logos no funciona por justicia como nosotros entendemos. ¿Sí? ¿Se entiende eso o no? Y eso, para nuestra mente egoica, es difícil de entender, pero no funciona por justicia. Si funcionara por justicia, nadie pasaría hambre en el mundo. Si funcionara por justicia, nadie enfermaría. Si o solamente la gente muy mala, ¿verdad? Si fuera por justicia, diría, mira, pues solamente van a pasar hambre los muy malos. O solamente van a enfermar los muy malos. Pero la realidad es que hay gente buena que enferma y hay gente buena que pasa hambre, porque el universo no funciona por justicia, funciona por vibración. ¿Sí? Funciona por vibración. Y esto hay mucha gente que no lo entiende. Y a nuestra mente egoica les cuesta entenderlo. Yo he sido una persona, a mí me costó mucho entenderlo esto, porque yo he sido una persona, o sea, yo defiendo la justicia hasta las últimas consecuencias. Hasta las últimas consecuencias. O sea, yo he sido siempre de lo que es injusto, yo no he podido. Mi carácter no puede con las injusticias. No puede, pero al final he tenido que entenderlo. He tenido que entenderlo. Que todo no funciona por justicia, ¿vale? Entonces, funciona por una coherencia y funciona por una vibración y funciona por un propósito universal que va más allá de lo que nosotros consideramos por injusticia. Se nos escapa de nuestra mente racional, ¿sí? Se nos escapa. Decidme si me seguís con esto. Así que el principio de logos, primero, coherencia y propósito universal. Dos, es su concepto de Dios creador, ¿vale? El concepto de logos es el concepto de Dios creador. Tres, aceptación de la voluntad divina. Es decir, ellos decían, no solamente intentes entender esto que te estoy diciendo, de que hay una coherencia y un propósito universal, más allá de lo que tu mente egoica se pueda rebotar, ¿sí? No intentes solamente entenderlo, sino también aceptar la voluntad divina. Es decir, si está, y aceptación, recuerda que yo siempre te digo que aceptación no es resignación, sino aceptación es el primer paso para la superación. Pero si logos está queriendo esto, pues tengo que aceptar la voluntad divina, tengo que aceptarla. Pero también para no sufrir, ¿eh? Esto, el de aceptar la voluntad divina, no es solamente, venga, va, soy muy espiritual y como soy muy espiritual voy a aceptar la voluntad divina. No, no, si desde un punto de vista egoísta es lo mejor, porque si no se va a generar un sufrimiento que no va a haber manera de soportarlo eso, ¿sí? Si tú constantemente, y te digo eso porque yo lo he experimentado, porque yo siempre he estado como muy, o sea, no he podido con la injusticia, me ha dolido mucho. Entonces he tenido que aceptar la voluntad divina, no solamente por ser muy espiritual, sino por pura, por estar mejor, ¿sí? O sea que la aceptación de voluntad divina es también por ti mismo, porque te va a evitar sufrimiento. Cuatro, el concepto 4 del logos
es que te dicen, los estoicos te decían, que esa chispa de logos está en ti. Es decir, que esa chispa divina, esa divinidad, esa parte de Dios está en ti. Hay esa chispa divina en ti. Y por lo tanto, tienes un potencial para hacer grandes cosas. Y luego, 5, ya en un punto de vista más avanzado, te decía que está bien que cuando ya has avanzado, también intentes buscar la comprensión de logos. Es decir, que algunas veces, después de la aceptación, intentemos ver las cosas no desde un punto de vista individual y personal, sino desde un punto de vista colectivo, desde un punto de vista evolutivo y desde un punto de vista de toda la historia. ¿Sí? Hay mucha gente, y esto te pongo un ejemplo, hay mucha gente que está hoy en día mucho, oh, es que estamos muy mal, es que fíjate, el mundo está muy mal porque pasa esto, pasa lo otro. Oye, sal un poco de ese cascarón, mira desde un punto de vista evolutivo, y si miramos desde un punto de vista evolutivo, el ser humano está mejor ahora, por muy mal que podamos ver algunas cosas, el ser humano está mejor ahora que hace 500 años. Y eso es una evidencia. O sea, hace 500 años había mucha más hambre que ahora. Hace 500 años habían esclavos y hoy en día, si los hay, son mucho menos de los que lo habían hace 500 años. Hace 100 años a un homosexual le daban palizas y hoy en día en la mayoría de países del mundo no, ¿sí? Esa es la realidad. Entonces, hace 50 años había mucha menos gente con tanta abundancia como hay hoy. Hoy hay mucha más gente con abundancia económicamente y esos son datos contrastados, ¿eh? Son datos contrastados. Tú solamente tienes que mirar y vas a ver que en España cada año hay más millonarios. En el mundo cada año hay más millonarios y esa es una realidad. Obviamente, si tú llevas tu mente a la carencia, dices sí, pero que también hay hambre. Claro que también hay hambre porque estamos en un mundo dual, ¿sí? Están las dos cosas y eso ya hemos dicho que es injusto, ¿no? Nadie va a justificar que eso es justo. Pero vibracionalmente es así. Pero lo que no hay absolutamente ninguna duda es que hay menos hambre hoy que hace 500 años y que hace 100 o 150. Entonces, si tenemos la capacidad para verlo desde un punto de vista saliendo desde nuestra mente limitada, nos vamos a dar cuenta y vamos a empezar a comprender que todo es un proceso evolutivo y que todo tiene una coherencia también. Muy bien, venga, vamos al siguiente punto. El siguiente punto hablaba sobre la adversidad y resiliencia, ¿sí? Hablaba de que la adversidad es algo habitual en la vida del ser humano. Por lo tanto, tenemos que aceptar esa adversidad y crear la resiliencia, que la resiliencia ¿qué es? La capacidad que tú tienes de superar esas situaciones difíciles y además salir crecido de ello, ¿vale? Por lo tanto, daban que la adversidad era algo que está en la vida del ser humano. Y muchas veces yo te digo, estamos en un planeta desafiante, estamos en un planeta donde hay adversidades, donde tenemos que pasar adversidades, pero es la manera que tenemos de evolucionar, entonces eso hay que aceptarlo. Punto siguiente, creo que es el 10, pero bueno, 10, renuncia al estatus del renombre. Esta me encanta, veo un poquito de agua y te lo explico. Renuncia al estatus del renombre. Esto era una manera de decir renuncia al ego. Sí, mirar, recuerda que el ego no es solamente el egocentrismo. El egocentrismo es una manera de hablar del ego un poco superficial. El ego, si lo miramos de manera más profunda, ¿el ego qué es? Es la identificación con lo que tú no eres. ¿Sí? El ego es por ejemplo, la identificación con tu proceso de pensamientos. Tú no eres tu proceso de pensamientos, tú eres más que tu proceso de pensamientos. El ego es la identificación con nuestro cuerpo físico. Nosotros no somos nuestro cuerpo físico, es importante porque lo necesitamos para esta encarnación, pero somos más que nuestro cuerpo físico. Somos un ser espiritual. Y otra de la identificación de nuestro ego es la identificación con nuestro rol, ¿sí? Identificarnos con aquello que hacemos y con aquello que
con el rol que ejercemos en la sociedad. Ellos te ponían este ejemplo porque dentro de, de esa época, pues, por ejemplo, Marco Aurelio, sin ir más lejos, era emperador, pero él decía, no me puedo identificar con mi rol, porque si yo me identifico únicamente con mi rol, que soy el emperador, me voy a convertir en un tirano prácticamente. Voy a pensar que yo soy superior a los demás, voy a pensar que yo soy mejor que nadie, que yo tengo la gracia divina y los demás no lo tienen, ¿sí? Que es como habían en antaño, como habían muchos emperadores o como habían muchos reyes que eran tiranos porque se pensaban que ellos estaban hechos por la gracia divina y los demás simplemente eran siervos. Bueno, pues dentro del estoicismo o en el caso de Marco Aurelio, decía, no, renuncia a tu renombre. Renuncia no quiere decir dejar de hacer lo que te toca hacer. Si él era emperador, tenía que ejercer de emperador, pero tenía que renunciar a la única identificación con el emperador, porque el emperador es una identificación con lo que no eres. Él no es el emperador en sí, sino es una persona que está ejerciendo un rol. Es igual que yo estoy aquí ahora pues de maestro, ¿no? Pero yo soy maestro, no, yo soy Javier Ma, tampoco soy Javier Ma, soy Javier Robas Pérez, tampoco, eso es una etiqueta que me han puesto. Yo soy un ser de luz, igual que tú eres un ser de luz, ejerciendo un trabajo ahora, ejerciendo un rol. Bueno, pues una cosa es que yo tenga ese rol y otra cosa es que yo me identifique únicamente con eso. Que eso es estar dormido espiritualmente. Si yo me identifico 200% con lo que soy y no me doy, o sea, con lo que no soy y no pienso en que soy más que eso, me estoy identificando con el rol. Y ellos te dicen, renuncia al estatus, al renombre, que sería renuncia a identificarte únicamente con aquello que no eres. Porque tú hoy puedes ser emperador y mañana no. Si tú te identificas con el ser emperador y piensas que tú lo único que eres es emperador, pues ¿qué sucede? Que cuando dejes de ser emperador vas a sufrir mucho. Y además como emperador vas a ser un tirano. Yo soy maestro de Reiki o maestro del máster de coche energético y espiritual, pero no sé qué seré dentro de 10 o 15 o 20 años. Yo supongo que seguiré siendo esto, pero yo no puedo identificarme únicamente con esto porque soy más que esto. Es igual que tú eres pareja, sí, soy la mujer de tal o soy el hombre de tal, sí, pero ese es el rol que tú estás ejerciendo. A lo mejor mañana no eres la pareja de tal o el hombre de tal. Por lo tanto, el rol siempre es efímero. Todas las construcciones del ego son efímeras. Yo entiendo que esto del ego, si no me lo has escuchado mal veces, te puede parecer un poco lioso, pero ya lo irás integrando, porque aquí hay un entendimiento intelectual y un entendimiento vibracional que poco a poco se irá teniendo, ¿no? Pero si nosotros nos identificamos constantemente con lo que no somos, estamos dormidos espiritualmente. Eso es estar dormido espiritualmente. Dentro, por ejemplo, de la Advaita Vedanta, de la Advaita Vedanta de la India, de los Vedas, hay algunas meditaciones, ¿no? que te hacen repetir, yo no soy mi cuerpo, yo no soy mi mente, yo no soy mis pensamientos, yo no soy mi cuerpo, yo no soy mi mente, yo no soy mis pensamientos, ¿sí? Para que dejes de identificarte con aquello que realmente no eres, sino es algo que está en nosotros, igual que tú no te identificarías con tu brazo, ¿verdad? O con tu sistema digestivo, dices, no, es que yo soy mi sistema digestivo. No, tu sistema digestivo es una parte de ti. Importante, sí, porque tienes que hacer la digestión, ¿verdad? Pero no eres tú tu sistema digestivo. Tu sistema digestivo es una parte de ti, igual que es tu brazo, tu mano. Bueno, pues tus procesos de pensamientos o tus pensamientos eres tú, no es una parte de ti. Tu cuerpo eres tú. No, tu cuerpo es una parte de algo más grande que es un ser espiritual. ¿Tu rol eres tú? No, tu rol es algo que estás ejerciendo, pero no eres tú. ¿Sí? Veo un poquito de agua. Vamos a la siguiente, a la 11. Ahora en estas os voy a hablar de algunas frases de los estoicos, pero que también nos traen enseñanzas. Renuncia al estatus del renombre, eso es. Venga, vamos a la siguiente. La mejor venganza es ser diferente al que te hizo daño. Esto lo habrás escuchado varias veces porque, como te digo, lo del tema de los estoicos se está poniendo de moda. Y se está poniendo de moda porque ahora nos hace más falta que nunca, ¿no? Y si os dais cuenta, las enseñanzas de los estoicos de hace miles de años
no dictan mucho de las enseñanzas a lo mejor budistas también de hace 2000 años o de las enseñanzas hinduistas. Están enfocadas de diferente manera. ¿Por qué? Porque eran diferentes maneras de ver el mundo, pero la esencia es la misma. Aquí en Occidente, en Grecia, en la parte de Grecia y todo eso, era desde un punto de vista más mental, se le daba más importancia a la reflexión mental. En cambio, en la India o en el budismo también la reflexión mental es muy fuerte, pero en el hinduismo quizás le daban más importancia al trabajo energético y a la meditación, ¿no? Pero al final, todos, aunque sea con matices diferentes, las enseñanzas. Y eso nos da una demostración clara de que todo está unido en el campo cuántico. Cuando la física moderna o la física cuántica dice que todo está unido en el universo, y que muchas veces en la espiritualidad lo hemos dicho es así, porque está comprobado que culturas que nunca tuvieron contacto, ¿sí? Culturas que nunca tuvieron contacto, estaban en un proceso evolutivo muy parecido. En un proceso evolutivo y con una sabiduría muy parecida. ¿Y eso cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que unas culturas hace 5000 años a miles de kilómetros de otro lugar que no tuvieron contactos entre ellas estuvieran hablando de las mismas cosas? ¿No te parece maravilloso esto? ¿No te parece maravilloso? ¿Y eso por qué es? Tiene una explicación clara y la física moderna, la física cuántica lo ha demostrado, porque toda esa información está en el campo cuántico, que también le llamamos en el éter, en el akasha. Toda esa información está ahí, está en el universo, si quieres decirlo así para concretarlo más, que está en el campo cuántico del universo, ¿no? Pero vamos a decirle el universo, está en el universo. Entonces, esa sabiduría a nivel vibracional, a nivel de paquete informativo, porque no están palabras, en el universo, en el éter no están palabras, sino está en vibración, y esa vibración llega a diferentes seres humanos, aunque estén a miles de kilómetros el uno y el otro, y esos seres humanos les llega una vibración en paquete de información, y esos seres humanos más avanzados, han sido los seres humanos que han ido más avanzados, han captado esa vibración se han convertido en pensamientos y esos pensamientos en palabras para enseñar a otros, ¿sí? Por eso podemos ver que históricamente en países que no tenían o en lugares de la Tierra muy alejados, estaban hablando de lo mismo y era efectivamente porque estaba en el campo cuántico esa sabiduría y esa información ya. Entonces, vamos para no desviarnos más. La mejor venganza es ser diferente al que te hizo daño, ¿vale? Esto que te está diciendo, no resentimiento y no dejarte llevar por el dolor. Venga, que os voy a compartir algunas frases y vamos a ir terminando, pero que también traen enseñanzas esas frases. Cuando te levantas por la mañana, piensa en lo preciosa que es la luz del día. Esto es buenísimo también. Te da una indicación de que levántate por la mañana y lo primero que tienes que hacer es pensar en las bendiciones que hay en la vida. Tienes que pensar en lo bonito, es decir, tienes que llevar tu mente al agradecimiento. Fíjate, aquí de manera directa te está diciendo que lleves tu mente a primera hora de la mañana al agradecimiento, a las cosas positivas que hay. Cuando te levantas por la mañana, piensa en lo precioso que es la luz del día. O sea, lleva tu enfoque ya desde primera hora de la mañana en lo positivo. Otra frase que también nos trae enseñanza, esta me encanta. Cuando estás enamorado de algo, prepárate para la pérdida de ello. Te la vuelvo a repetir. Esta parece aguafiestas, ¿no? Es decir, ¿qué aguafiestas? Ahora que estoy enamorado de algo, me tengo que preparar para la pérdida de ello. Cuando estás enamorado de algo, prepárate para la pérdida de ello. ¿Esto qué quiere decir? No quiere decir que estés pensando en que lo vas a perder constantemente, ¿no? Si tú estás con una pareja que estás enamorado, no tienes que estar pensando que vas a perder la pareja, porque si estás pensando todo el día eso, puede ser que manifiestes eso también, ¿no? Si tú te ha venido algo que estás muy contento con ello, no tienes que estar pensando que lo vas a perder a cada momento. Pero sí tiene que haber en ti un desapego. Esto es una enseñanza de desapego, ¿sí? Recordar que los sabios y los maestros no han hablado siempre de manera literal. Hay personas que agarran las frases de manera literal y dicen, no, eso que está diciendo no tiene razón.
es que eres un poco cerrado de mente, porque tienes que entender que los sabios y los maestros no hablan de manera literal, muchas veces, hablan de manera metafórica, ¿sí? Entonces, por eso muchas veces se dice que el maestro llega cuando el alumno está preparado, o la enseñanza llega cuando estás preparado. Si tú no estás preparado para recibir esa enseñanza, no va a llegar. Si tú escuchas cuando estás enamorado de algo, prepárate para la pérdida de ello. Pues, hombre, pues ¿cómo voy a preparar para la pérdida? Si ahora estoy pensando en que voy a perder algo, pues lo voy a perder. Bueno, pues necesitas que alguien te explique un poquito más eso, ¿no? Y cuando te dicen que cuando estás enamorado de algo, prepárate para la pérdida de ello, simplemente te están diciendo que tienes que trabajarte el desapego. Es decir, que no tenemos que estar apegados a aquello que tenemos por muy enamorado que estemos. ¿Sí? ¿Me seguís en esto? Por lo tanto, no es una frase de aguafiestas, no es una frase de malfario, no es una frase de... No, es una frase para que prestes atención al desapego. Porque el apego trae sufrimiento sí o sí. El apego trae sufrimiento sí o sí. Aun cuando todavía tengas ese objeto o ese sujeto al que amar, ¿sí? Si una persona está totalmente enamorada, si una persona está totalmente enamorada y está muy apegada, muy, muy apegada, eso le va a causar sufrimiento si algún día le deja a la persona, pero es que le va a estar causando sufrimiento hoy ya. ¿Sí? ¿Entendemos esto? Si alguien está muy enamorado, hemos puesto el ejemplo de una persona, pero puede ser de cualquier cosa. Si alguien está muy enamorado de algo, no es que vaya a tener sufrimiento cuando deje de tener ese algo, sino que va a tener sufrimiento hoy ya por el apego. Y eso nos encontramos en parejas que están enamoradas y están sufriendo constantemente, que si revisando el móvil del otro, que si no sé qué, que si has hablado con esta, que si esta quién es, que si este quién es. ¿Por qué? Porque hay un apego y ese apego te va a traer sufrimiento, no solamente cuando te deje, sino a día de hoy también. Y eso es con todo. Mirad, yo alguna vez creo que lo he explicado, pero muy explícito de esto del ejemplo este que te estoy dando ahora. Yo recuerdo cuando tenía 18, sí, yo creo que tenía 16 o 17 años, un amigo mío era mayor que yo, tenía 18 o 19 y se sacó primero el carnet de conducir, se lo sacó nada más a los 18 y se compró un coche de segunda mano. Un coche viejuño, ¿eh? Era un coche viejo, bueno, pues para lo que le daba el dinero, ¿no? Yo creo que ya estaba trabajando él y para lo que le daba. Era un coche de 10 o 12 años, pero muy bien cuidado y él lo cuidaba muy bien. ¿Y qué sucedía? Que estaba con el coche que es que no cagaba, o sea, parecía que tenía allí el santo grial, ¿no? Y lógicamente se puede entender, ¿no? Pero llegaba a un punto ya que era como muy extremo. O sea, siempre que teníamos que ir a algún sitio, aunque hubiera sitio, para aparcar nos lo hacía dejar en un parking. Decíamos, oye, pero si hay sitio para aparcar, en aquella época no era normal dejar un coche en un parking, a no ser que tuvieras un Ferrari, ¿no? No era normal. Entonces decíamos, oye, ¿cómo no? ¿Cómo vamos a...? No, no, porque si me lo raya alguien, no sé qué. Bueno, pues venga, vamos al parking. Pero así, cuando dejaba el coche en el parking, miraba por debajo de la... No sé, cuando llegábamos a recoger el coche, se agachaba para mirar por debajo del coche. Y decíamos, ¿pero qué miras debajo del coche? Y era para ver, primero, antes de mirar debajo del coche, daba una vuelta por todo el coche, ¿eh? Para que no hubiera ninguna raya, para ver si alguien le había rayado el coche. Y luego, después de dar una o dos vueltas por todo el coche, decíamos, venga, vamos ya. No, aún se agachaba y miraba por debajo del coche. Decíamos, pero por Dios, ¿qué están mirando por debajo del coche? Y al final entendíamos que estaba mirando por si había algún golpe debajo o le habían rayado por debajo del coche, ¿no? Pues esa persona, obviamente, no es que sufriera el día que no tuviera el coche, sino con el mismo coche estaba sufriendo. ¿Por qué? Porque estaba apegado, ¿sí? Había una identificación, eso es lo que te digo, identificarte con lo que no eres. O sea, de manera inconsciente identificaba el coche como si le fuera la propia vida en el coche, como si el coche fuera su vida, como si el coche fuera él, ¿sí? Bueno, pues por eso, cuando estás enamorado de algo, prepárate para la pérdida de ello. Quiere decir que tienes que estar trabajándote el desapego. Venga, vamos a la última. Y antes de esta última, comentarte, porque nos estáis preguntando bastante en privado. Están agotadas las plazas para maestría Reiki del de cero, ¿vale? Si quieres formarte conmigo,
tienes que empezar a estar en lista de espera. Ahora el mes de julio no va a poder entrar nadie, en junio tampoco, posiblemente en agosto tampoco, posiblemente sea ya después del verano, ¿vale? La próxima convocatoria, pero si quieres formarte conmigo desde cualquier parte del mundo, desde cero hasta maestro, ya sea que tienes experiencia o empiezas de absoluto cero, en el primer comentario fijado vas a poder estar en lista de espera de WhatsApp. Venga, vamos a la última. Ningún acto es un desastre total a no ser que así lo juzgues. Y está en tu poder juzgarlo así. Vuelvo a repetirla. Ningún acto es un desastre total, a no ser que así lo juzgues. Y está en tu poder juzgarlo así. Sí, efectivamente en la vida hay cosas que duelen, hay situaciones desagradables. Muchas veces la vida nos tira una serie de cartas que dice, wow, la que me ha tocado. Y eso nos pasa a todos, ¿eh? Tenemos que salir de la ilusión egoica de pensar que solamente a ti te pasan cosas desagradables. ¿A quién le ha pasado algo desagradable aquí en su vida? Di sí. Si te ha pasado algo desagradable, anota sí. Anota sí si te ha pasado algo desagradable. Y cuando te digo algo desagradable, muchas veces es cosas que pueden parecer dramáticas o que son dramáticas. Pero ningún ser humano se libra. Alicia Martín sí, Adela sí, Pilar sí, Genoveva sí, Juani sí, María Teresa sí. Ningún ser humano se libra. Y a veces parece que es que solamente nos ocurran cosas desagradables a nosotros. No, a todo ser humano le van a ocurrir cosas desagradables. Marisa Llano sí, que no hay nadie. María José Díaz sí. No hay nadie que se libre de tener cosas desagradables en la vida. Ahora bien, esas cosas desagradables, tú puedes percibirlo como un desastre total o puedes percibirlo de una manera más benévola. Y ahí es donde está el primer paso para el crecimiento personal. Hay personas en la vida que le han sucedido cosas muy desagradables y las han sabido gestionar de una manera y han salido crecidos de ellas. Y hay otras personas que han tenido cosas menos desagradables y se están limitando. El otro día vi, sin ir más lejos, el documental de un chico, no recuerdo ahora el nombre, creo que el del norte de Europa, pero no estoy totalmente seguro, que no tiene ni piernas ni brazos, ¿sí? No tiene ni piernas ni brazos. Y es una persona que le brilla la cara, es una persona que está motivando, que es una persona que le va la vida súper bien. Y uno puede decir, bueno, ¿y qué excusa tengo yo? O sea, más desagradable que eso no pueden haber muchas cosas. Bueno, pues hay personas con sus dos piernas y con sus dos brazos que tienen cualquier situación en la vida y ya lo hacen como el drama más drama de todos los dramas, ¿sí? Yo he tenido alumnas que han perdido a sus hijos, ¿sí? Y al cabo del tiempo, después del golpe duro, porque duele, obviamente que duele y tiene que doler mucho, pero al cabo del tiempo han sido más felices que otras personas que tienen a sus hijos vivos. ¿Sí? ¿Entendemos esto? Personas que han perdido a sus hijos más felices que otras que tienen a sus hijos vivos. Y a lo mejor resulta que una pues no está feliz porque el hijo no quiere Reiki. ¡Ostras! O sea, tú no estás feliz porque tu hijo no quiere Reiki. Y esto lo estás viendo como un desastre total. Y la otra que ha perdido al hijo y está más feliz que tú. Por lo tanto, esta frase estoica de ningún acto es un desastre total, a no ser que así lo juzgues, y está en tu poder juzgarlo así. Es una frase muy, muy, muy empoderadora. Muy empoderadora. Víctor del de Polonia dice Genoveva, gracias por el nombre. Sí, se entiende muy bien. Nick Bujic. Exacto, pues mira, Genoveva os ha puesto el nombre ahí. Si alguien quiere inspirarse, si alguien en algún momento determinado piensa que lo que tiene en su vida es un desastre, que vaya y que mire a este señor. Y ya se te quitarán las excusas y las tonterías. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Si todavía no te estás formando conmigo, apúntate en lista de espera en el primer comentario fijado o en la web de Javier Ma. Te mando un súper abrazo. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo.